Gracias, muy buenos días a todos y a todas. La verdad que es un orgullo, es un honor poder estar hoy aquí presentando esta actividad. Eh, También tuve la grata noticia y la grata labor a partir de nuestra ex secretaria de Políticas Universitarias, Dania Tabela, que me confió la tarea de poder organizar las acciones desde la Secretaría en torno al centenario de la Reforma Universitaria. Y una de esas líneas, de estos hitos que planteamos era justamente el ciclo Diálogos del Centenario. Con Diálogos lo que nos propusimos fue volver, mejor dicho, continuar, profundizar y volver a retomar aquellas líneas de los postulados de la reforma universitaria en función de pensar la universidad de hoy y sobre todo qué tipo de universidad queremos hacia el futuro. Si bien hemos puesto como un eslogan de Pensando la Universidad para los próximos 100 años, sabemos que necesitamos situarnos en contexto, situarnos en tiempo y espacio para poder mejorar lo que hoy mismo estamos viviendo y pensando también en los profesionales de mañana y en la formación de la ciudadanía en general que atraviesa por nuestras universidades. En este caso, Diálogos del Centenario está planteando tomar principios, como muy bien lo anunciaron aquí al principio, tomar principios de la reforma universitaria, pero siempre pensándolo desde el punto de vista plural, desde la visión que tienen los diferentes claustros que componen la comunidad universitaria, que muchas veces pueden ser desde ópticas diferentes, pero que una vez que confluyen con los intereses y los mecanismos necesarios, se pueden ir logrando verdaderos y grandes avances hacia la vida institucional de nuestras universidades o de nuestras instituciones universitarias, porque también incluimos a los institutos y a otro tipo de universidades. Al mismo tiempo, específicamente en la de hoy, que vamos a trabajar o tratar de abordar la temática de excelencia académica y de bienestar universitario, son dos de los puntos que en principio entendemos que tienen muchísimo para poder focalizar. Entendemos también que esta universidad, la que hoy es anfitriona en este living, tiene muchísimas líneas ya trabajadas y un camino recorrido bastante profundo sobre la forma de mejorar la calidad de la enseñanza, la forma de mejorar los trayectos que se cursan y se viven en esta universidad en sus diferentes formas y en sus diferentes ciclos, como también diferentes líneas que desde la Secretaría de Bienestar se han impulsado, que se han profundizado en lo directo con las cuestiones que tienen que ver vinculadas a los apoyos económicos, a las becas, a los apoyos deportivos, a los apoyos culturales. Creemos que estamos como en presencia de poder tener una sistematización de todo lo que va resultando de estos ciclos de diálogos que pretendemos que al finalizar todo este año de recorrido y poder comenzar el año que viene a base a lo que desde hoy ya se va analizando, creemos que contar con una publicación en la que sintetice todos estos temas va a ser una herramienta muy importante, así que estamos trabajando en ello. Y no quiero aburrirlos mucho más porque me interesa mucho que pasemos al living para poder conocer la propuesta concreta del día de hoy. Agradecerles a todos por su atención y ojalá también podamos participar porque lo interesante y lo verdaderamente profundo de esto es que pueda haber un ida y vuelta entre cualquier tipo de opiniones con libertad absoluta y que podamos generar esta lógica de diálogo. Así que muchísimas gracias. Bien, repito los agradecimientos, muchísimas gracias por estar. Quería comenzar la temática de hoy que la hemos propuesto con esa denominación, producción de conocimiento en función de las demandas o de las exigencias sociales, sobre todo porque nos parecía muy importante que en este marco de poder pensar y repensar la universidad, como les decía al principio, podamos entender que las exigencias que nos da el sistema universitario, nuestros estudiantes que están atravesando por todas las instituciones universitarias del país, requieren una formación que los prepare para el mañana, para el futuro, para el momento en el que van a ser profesionales y van a ejercer su vida profesional en sociedad, y que en ese ejercicio de su vida profesional se van a ver rodeados de algunas problemáticas, de algunas complejidades que no siempre están de la mano del trayecto formativo en la época que uno lo estudió. Entonces, quizás ahí nos abre, el disparador sería que nos abre a dos cuestiones. Una, ver la flexibilidad de los planes de estudio en función de estas
demandas y que como cualquier otra cuestión social siempre va necesitando adaptarse al dinamismo mismo de la sociedad, pero al mismo tiempo que ese conocimiento que se va generando en las universidades, en los procesos de investigación, en las mismas líneas de producción de conocimiento que se abordan institucionalmente, internamente en cada una de las instituciones, o de forma externa desde el Estado Nacional o de cualquier otra línea, necesariamente debe tener una profunda vinculación con las problemáticas reales de la sociedad. Y quizá cuando nosotros hablamos de las problemáticas reales de la sociedad, una oración que hasta suena muy bien decirlo, es necesario complejizarla y problematizarla porque obviamente esas necesidades no son las mismas, ni son necesariamente, cuentan con las mismas características a lo ancho y largo de nuestro país. Nuestro país tiene un territorio muy heterogéneo y al ser heterogéneo también las necesidades puntuales es necesario regionalizarlas para poder abordarlas de la mejor manera. Abro un paréntesis, en una de las líneas que desarrollamos el año pasado en la Secretaría, nos propusimos una primera experiencia que era diferenciar los ejes temáticos de las presentaciones de los proyectos según las necesidades de cada una de las regiones como forma prioritaria. Es decir, cualquier proyecto de cualquiera de las líneas, en este caso el ejemplo se puede aplicar para extensión, para bienestar, para cultura, para audiovisual, tenía necesariamente que verse reflejado o responder hacia alguna necesidad que desde la propia región universitaria en este caso, según cómo están divididos nuestros CEPRES, nuestros consejos de planificación regional de la educación superior, y entendimos que ese trabajo no solamente era necesario, sino que también para poder hacerlo de la mejor manera, no era que nosotros decidíamos cuál era la necesidad de Cuyo, por ejemplo, sino que hicimos el trabajo de investigar qué tipo de demandas desde la universidad se veían, desde otros indicadores, desde el Censo Nacional, desde, bueno, todo lo que implica el sistema de información universitaria, para que ese diálogo, para que esa decisión estuviera tomada en función de una necesidad concreta. Ahora cierro el paréntesis. Después de esa experiencia lo que nos pasó fue justamente que teníamos que rever la importancia de cómo creíamos que se podía dar la mejor forma de que lo que nosotros estábamos proponiendo desde nuestra secretaría hacia las universidades, hacia el sistema universitario, estaba específicamente vinculado con lo real, con lo concreto, con lo que necesariamente tenía que abordarse, porque si no le estábamos pifiando como política pública. Y en ese sentido, después, bueno, entendimos también que había un abanico de complejidades que se abrían, pero que hay desafíos a los que estamos participando de alguna u otra forma en la construcción del sistema universitario. Nos pareció un desafío interesantísimo de abordar, que es justamente cómo determinar cuáles son las funciones sociales, cuáles son las necesidades, las demandas, o cómo nos ponemos de acuerdo en cuáles son las prioritarias para trabajar y cuáles pueden esperar a que las primarias y las prioritarias estén satisfechas. En ese sentido también es importante aclarar que encontramos alguna veta de relación o de dinamismo que tendría que existir entre la propia oferta de carreras que se brindan en las universidades, es decir, la oferta académica tenía que estar también vinculada a las carreras llamadas estratégicas o que son prioritarias para el desarrollo de nuestro país, y que el desarrollo de nuestro país también viene de la mano de poder primero satisfacer necesidades básicas desde el Estado Nacional o garantizar esa satisfacción, pero al mismo tiempo tratar de profundizar que las líneas de acción desde las diferentes áreas de gobierno, y más específicamente en nuestro caso desde la Secretaría de Políticas Universitarias, estén específicamente destinadas a abordar problemáticas concretas y reales que no son analizadas desde un laboratorio ni desde un libro, sino que son vividas por nosotros, quienes también conformamos la universidad, porque vivimos en sociedad, porque estamos acá y porque atravesamos muchos procesos dentro, intramuros y extramuros de la universidad que también nos conforman como un actor social más. Al mismo tiempo me interesaba resaltar que hay también otras formas de abordaje que no necesariamente tienen que ver con la investigación o cómo también se producen
ciertas formas de conocimiento y de diálogo de diferentes conocimientos para el sistema universitario, que creo que tienen que ver con líneas que se van generando o profundizando desde otras áreas. Digo, no solamente, lo tomé como ejemplo a la investigación, pero digo, no solamente desde ahí, que es cuando uno habla de generación de conocimiento va o piensa directamente, instantáneamente, sino también cómo desde otros aspectos de la gestión de cada una de las universidades o desde el ámbito macro de la Secretaría, o también desde los grupos de universidades, tanto como el CRUP, el CIN, o cualquier otras redes que se realizan de diferentes instituciones universitarias, se piensa que el conocimiento tiene que estar dado, atado, o por lo menos ligado de una forma estrecha hacia las necesidades reales que vamos viviendo desde otras líneas. Digo, y ahí es importante poder abordar también cómo desde la extensión universitaria o desde las formas de pensar la expansión de la oferta académica y las áreas de vacancia, van surgiendo también necesidades puntuales que afectan a toda la comunidad universitaria, qué sé yo. Hoy en día tenemos estudiantes que están presentando proyectos en sus consejos directivos y superiores, docentes que están haciendo investigación o extensión, universidades cuyas gestiones están también pensando en generar formas novedosas o innovadoras de poder dar participación más abierta, un gobierno abierto desde las universidades para que sean escuchadas más voces y para que puedan ser también abordados temáticas que por ahí nos están quedando afuera de lo que nosotros estamos acostumbrados a poner en nuestra grilla de temas. Estamos en el tiempo. Y creo que también, o sea, no hace falta, quiero llegar al punto de que no hace falta ceñirse a que necesitamos que de ahora en más todos los papers tengan sí o sí un punto exclusivo para abordar la temática social o la realidad que se va generando según las problemáticas de cada punto del país, sino que la universidad como un conjunto y como un sistema tiene muchas posibilidades de hacerlo. Creemos que las instituciones tienen un camino realizado muy grande, pero que hace falta poder seguir dialogando sobre el tema para que este abordaje sea mucho más profundo, y que también desde la Secretaría de Políticas Universitarias estamos pensando en nuevas formas de poder acompañar los procesos de las universidades para que esta idea se profundice y se pueda dar y concretarse en la realidad. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los presentes. Lo primero que se me viene a la mente para pensar y homenajear a 100 años de la Reforma es pensar en nuestro sistema universitario argentino, un sistema universitario público, laico, no arancelado, cogobernado, con fuertes federaciones y participación estudiantil, un sistema universitario único en el mundo, y para quienes hacemos gestión universitaria resulta fundamental nuestro compromiso, en mi caso como docente, investigadora, y actualmente haciendo gestión universitaria en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Entender que la educación universitaria de universidades nacionales debe atender la totalidad de los campos del saber, ¿sí? Entendiendo que debe atender el campo científico, técnico, humanístico, artístico, y ahí creo que radica una de las principales diferencias, ¿sí? Porque al tener un presupuesto estatal de universidad, resulta fundamental el involucramiento de las 64 universidades nacionales que hay en la Argentina, incluidos los institutos dentro de ese número 64, que son responsables de llevar adelante la calidad académica en todos estos campos que acabo de mencionar. También entendiendo que el desarrollo de la educación universitaria tiene un impacto directo sobre el desarrollo económico y social de las provincias de nuestro país y de la región específicamente, y también feliz de haber transitado meses atrás y participado de la Conferencia Nacional, de la Conferencia de Educación Regional Superior 2018, donde se vuelve a poner en valor a la educación superior como un bien universal, como un derecho humano universal, perdón, y donde las universidades tenemos que seguir trabajando en torno a la calidad.
Calidad que para quienes conocemos el sistema universitario nos pone en un desafío permanente de atender a todos los sectores sociales que año a año ingresan y siguen viendo a la universidad como posibilidad de ascenso social en cada una de las provincias y sus regiones. Esos desafíos ponen en juego lo que hace a los debates sobre la calidad universitaria, sobre la pertinencia de la oferta académica que desarrollamos, entendiendo también que nuestra ley de educación superior dice que tenemos que dar igualdad de oportunidades, respetando y tratando de cumplir que no hayan desequilibrios regionales en el acceso a la universidad. Todos los que estamos en este momento en este lugar podemos saber que recibimos año a año a estudiantes que son primera generación de universitarios. Eso pone a la comunidad docente en un nuevo desafío, en entender que esos jóvenes no tienen por qué saber cómo es la vida universitaria, no tienen por qué saber cómo se afrontan los desafíos que tienen que ver con el ingreso a alguna de las unidades académicas. Nos ponen un desafío de investigar sobre los procesos educativos, fundamentalmente a las personas que tenemos a cargo la gestión académica y estudiantil en las universidades, y nos obliga a estar en permanente tensión dentro de la inclusión sin hacer disminución de calidad académica. Específicamente, cuando hablo de calidad académica, entiendo que en América Latina es una tensión que quizás no se puede entender si no es dentro de las universidades nacionales, entendiendo que nuestro compromiso es la inclusión con calidad. Entonces, a veces resulta una tensión innecesaria pensar que la inclusión lleva a la no calidad académica, porque es nuestra misión como universidades nacionales trabajar en esa dirección. Otro de los desafíos que tenemos como sistema universitario es la articulación con el nivel secundario. Una articulación que tiene que lograr que los alumnos puedan hacer una transición hacia el nivel superior, sin que esto resulte una cuestión traumática en el desarrollo de sus actividades académicas. Todas las universidades nacionales trabajamos fuertemente por apuntar a la retención en nuestros primeros años, y esa retención se hace imposible, y lo sabemos quienes estamos dentro del sistema, sin que exista un apoyo económico, un apoyo académico, un apoyo de contención para aquellos estudiantes que deben viajar hacia los centros universitarios, vivir y además de afrontar el desafío que hace a la calidad académica, afrontar el desafío que tiene que ver específicamente con el desarraigo de sus zonas. Ahora bien, las cuestiones no solo terminan en los índices de retención y de permanencia, sino que la Universidad Argentina se ha planteado el fuerte desafío de la internacionalización. Internacionalización que muchas veces tiene que ver con que un alumno no solo piense fuera de su país, sino que también piense fuera de su provincia, con que pueda recorrer el sistema universitario sin tener tantas trabas en cuanto hacen a los sistemas de equivalencia. Yo creo que la Secretaría de Políticas Universitarias, como nunca, trabajó en los últimos años en lo que tiene que ver con reconocer el mérito de los estudiantes, el mérito que tiene que ver con sus recorridos personales, más allá de los rígidos planes de estudio, con el recorrido que hacen los estudiantes en cuanto a estudiar una segunda lengua, con el recorrido de poder transitar el sistema universitario cursando materias fuera de su provincia y fuera de su universidad. Los académicos tenemos la obligación, cuando los estudiantes regresan, de trabajar en que no hayan demoras institucionales para las acreditaciones de estos trayectos formativos que nuestros estudiantes eligen. Acá específicamente me parece que el sistema está atravesando una profunda turbulencia respecto a que la comunidad académica entienda que los estudiantes autónomamente pueden elegir estos trayectos, pueden pedir equivalencias, pueden apostar a la internacionalización, pueden regresar y pueden aportar muchísimas cosas, aunque a veces en la equivalencia no hayan cursado esa unidad que para esa cátedra considera tan fundamental.
Me parece que esas demoras para quienes hacemos gestión académica tienen que ser salvadas. Y finalmente también quiero poner en valor que como nunca, coordinado por Magalí Catino, los centros de planificación de la educación regional, de la educación superior, determinaron áreas de vacancia para que quienes hacemos gestión tuviésemos una claridad respecto a la oferta académica necesaria dentro de las regiones, entendiendo por supuesto que esta mirada que hizo el CEPRES es una mirada desde los sectores productivos, donde ha cruzado perfectamente información del INDEC, del Ministerio de la Producción, oferta académica, demandas sociales, demandas de las empresas, para que en una publicación que se llama Áreas de Vacancia y que publicó Dania Tabela y Magalí Catino, que cualquiera de los que están acá los invito, está accesible para que ustedes la vean en la SPU. Por región y por provincia podemos tener una clara hoja de ruta de cuáles son las carreras que aparecen como demandas y donde quienes hacemos gestión académica tenemos que poner nuestro foco de atención. Muchas gracias. He entrado a la gestión hace muy poquito, particularmente no me gusta hablar en público, trabajo detrás de la computadora, preparo materiales, me contacto con todos los estudiantes, profesores, lo que haga falta a través de la computadora. Entonces, esta comunicación para mí es un poquito difícil. Pensaba, una apreciación personal antes de ir a lo técnico, pensaba en que yo entré a la universidad en el año 83, 1983, justo cuando comenzaba la democracia. Y para mí esa universidad ya estaba reformada, es decir, todo lo que nosotros estamos rescatando, rememorando de hace 100 años, para mí fue natural al ingresar, sobre todo mezclado con todo el proceso democrático, era una fiesta fantástica. Y entonces yo pensaba, para mí es natural todo esto que se habla, porque la universidad era así, cuando yo entré a la universidad sigue siendo así, y me parece que en esta etapa justamente lo que estamos entrando recién después de 100 años es en el tema de la excelencia. Es decir, que todo aquello que se plasmó hace 100 años ha dado mucho trabajo para que quedara afianzado y me parece que es nuestra función en estos momentos dar ese salto hacia la calidad de todo lo que se propuso en aquella época. Y creo que se está trabajando mucho justamente en todos los trabajos que recién Mariana estaba mencionando respecto al CRES y lo que habías comentado de la SPU. Me parece que estamos trabajando hacia eso. Y más allá de la educación a distancia, diría la innovación educativa, porque para mí la educación a distancia está dentro de la innovación educativa. Creo que las tecnologías tienen mucho más que ver con la innovación educativa, que sirve para llevar adelante la educación a distancia. Y si bien yo vengo justamente de un área netamente tecnológica, o tal vez por eso, para mí las tecnologías no son un problema en sí mismo para avanzar en la educación a distancia. Yo creo que tiene mucho más que ver con la didáctica y con la pedagogía, que tiene más que ver con la definición de nuestra identidad como centros educativos o identidad argentina, si se quiere, porque modelos de educación a distancia internacionalmente hay muchos, todos tienen algo en común que enseguida lo voy a comentar, pero a mí me parece que Argentina, Mendoza, Cuyo, merecen una educación a distancia estudiada y a medida, como en todos los otros lugares. Es decir, ¿para qué querríamos nosotros tener carreras a distancia? Para cubrir estas áreas de vacancia que se han detectado. Buenísimo, muy bien. ¿Hacia dónde estas áreas de vacancia, quiénes fueron los que demandaron? Porque si fue el estudiante que vive alrededor de la ciudad de Mendoza, no necesitamos una carrera a distancia. Es decir, podemos hacer trayectos a distancia, justamente hoy en día existen muchos MOOC, NUC, SPUC, todas esas cosas que son cursos masivos en línea, unos más cortos, otros más largos, otros trayectos personalizados, que bien desarrollados perfectamente permiten desarrollar ciertas competencias y se pueden hacer en forma virtual. Pero no son carreras, son cursos. O podrían ser partes de trayectos de las carreras presenciales. De hecho, hay experiencias que ya se están realizando en que
no sé si conocen edX, Miridax y todas esas. Acá tenemos algunas también plataformas de cursos MOOC disponibles, y tienen unos cursos muy buenos. El MIT, Harvard, Stanford, universidades reconocidas internacionalmente, ofrecen sus MOOC que se pueden acceder gratuitamente. Si uno quiere un certificado más específico puede pagar, pero si no, en general uno puede certificar esa competencia que adquiere a través de un curso, que algunos no duran más de un mes, algunos duran menos, otros más. Y en algunas universidades o en algunos estudios que yo he estado haciendo, dentro del dictado de una cátedra particular, la obligatoriedad es realizar ese MOOC, que ni siquiera forma parte de la propuesta formal de la universidad, pero sí lo pueden hacer porque el profesor estima que el que hizo ese MOOC efectivamente adquirió una competencia de una parte de su programa de la cátedra. Entonces, yo creo que estamos yendo hacia otro tipo de cosas, pero todavía estamos buscando. Es decir, creo que esta ansiedad por tener carreras a distancia tiene que calmarse un poco, que tenemos que pensar bien por qué, para qué, cuáles y hacia dónde. Es decir, si la educación a distancia la vamos a tomar justamente con la idea de la inclusión, tenemos que pensar hacia quién va dirigida. A gente que trabaja en un trabajo formal que le lleva 8 o 10 horas de trabajo, entonces tenemos que armar una propuesta que este señor pueda estudiar en los horarios libres, que no son muchos tampoco. Si nosotros vendemos humo, entre comillas, diciéndole que haciéndolo a distancia lo va a lograr hacer simplemente porque es a distancia en sus propios horarios, lo estamos engañando. Porque no es solamente decirle que lo puede hacer a su propio tiempo y etcétera. Tenemos que decir que tiene que planificar su horario de trabajo, de estudio, que tiene que ser sistemático, que tiene que cumplir con las actividades en tal y cual fecha, que no las deje pasar para la próxima porque realmente no va a poder terminar, no va a tener éxito. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que trabajarlo. Es decir, tenemos que saber hacia quién vamos. A las muchas mujeres que son madres primerizas o que quieren tener la infancia de sus hijos en su casa, tenerlos con ellos y dicen, bueno, aprovecho y me hago un curso. Hay que ver qué tiempo tiene una madre para hacer ese curso. Es decir, cuando llegue la noche y se quiere sentarse, queda dormida en la computadora. Entonces, no es solo ofrecerla, es saber cómo ofrecerla, qué calidad tiene que tener esos materiales, esas carreras a distancia que nosotros dictemos. Tal vez no sean las carreras de grado, las de 5 años las que tengamos que hacer, tal vez sean las tecnicaturas, tal vez sean solamente cursos por competencias. Esto ya mundialmente se está dando mucho porque en el mundo del trabajo, que ustedes están hablando y han estado estudiando bien, las empresas necesitan una competencia determinada. Hoy en día no, y con el tiempo me parece, tal vez una opinión personal, pero el título de grado o de posgrado en las empresas empieza a dejar de tener importancia, porque quieren la persona que sepa desarrollar una competencia determinada. En la universidad no, evidentemente necesitamos todo esto, pero en el mundo del trabajo la competencia específica es muy importante. Piensen en el desarrollo de software. Si yo no necesito un licenciado de 5 años, yo en 2 años tengo un programador. Entonces, bueno, si eso es lo que necesitamos, tal vez justamente esa sea una carrera que sea más viable de implementar, porque tal vez tienen más predisposición a la tecnología el que la vaya a cursar y le sea más fácil, tal vez sea más sistemático. Bueno, a eso voy, le he dado algunos ejemplos que me parece que son indicador de que tenemos que definir nosotros nuestra identidad y qué queremos en cuanto a educación a distancia. Y no es solamente en Argentina, creo que a nivel internacional sucede. Yo vengo recién de Colombia, estuve en 2 universidades estatales y una privada, digamos la estatal, los alumnos igual tienen que pagar, y tienen cada una carrera a distancia implementada y nada más. Y están pensando qué van a hacer y etcétera. Pero la división social y tecnológica que hay en ese país es impresionante, es decir, que no llegan a donde tienen que llegar. Entonces, nosotros tenemos que pensar en esas cosas. ¿Hacia dónde va la educación a distancia antes de ponernos a implementar carreras a distancia? Es decir, saber qué queremos hacer, por qué y hacia dónde vamos. Y que sean de calidad, no un cursito. Disculpe. Antes que nada, agradecer a cada uno de ustedes por haberse hecho presentes y también a la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación por la invitación. Y para hablar de este eje y desde la mirada estudiantil, me parece necesario aclarar
que la mirada de un estudiante está marcada sobre todo por la praxis y el cómo se comienzan a aplicar y cómo funcionan las políticas que se llevan adelante, tanto en materia educativa, estrictamente hablando desde lo académico, como también las políticas de bienestar, de inclusión y de extensión. A 100 años de la reforma creo que es importante que estemos acá haciendo sobre todo un balance de cómo hemos avanzado como universidad pública en cuanto a estos dos ejes puntualmente, que es a lo que a nosotros nos toca. Y quería resaltar que 20 años después de la reforma universitaria, ya Deodoro Roca cuestionaba y decía que sin reforma social no puede haber reforma universitaria. Entonces, como estudiante uno se plantea y se cuestiona uno mismo, ¿qué se entiende por excelencia académica en la universidad pública? Uno no puede dejar de ver que la universidad pública es esa universidad que está sustentada económicamente, que si bien se habla de una gratuidad, pero siempre hay alguien que la sustenta, y en este caso la sustenta cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país, y que como lo vemos a diario y como leemos a diario en las noticias, aproximadamente uno de cada 100 estudiantes secundarios son quienes terminan accediendo a la universidad. Y aproximadamente 7 de 10 no logran recibirse. Entonces acá hay algo que la universidad se debe preguntar a sí misma, es decir, estamos siendo sustentados económicamente por sectores sociales que no llegan a la universidad. Sin ir más lejos, cada uno de ustedes cuando entramos a nuestro campus universitario encontramos al barrio Flores, un barrio de una situación particular, donde muchos nos preguntamos, sobre todo los estudiantes, cuántas de estas personas que estando a escasos metros de una universidad pública terminan estudiando. Entonces, analizando estos parámetros y sabiendo que estas son las personas que sustentan al sistema universitario nacional con sus impuestos, sin ir más lejos, a la hora de comprar un pan, uno está aportando IVA y ese IVA después se redistribuye. ¿Qué es la excelencia académica? ¿Qué le debe un estudiante universitario a la sociedad que ha sustentado su estudio? Desde la mirada estudiantil, la excelencia académica es que durante el trayecto que tengamos como estudiantes en esta universidad, se nos brinden herramientas para que como profesionales podamos y tengamos la conciencia necesaria para solucionar las problemáticas sociales de ese medio. Por eso creo que la forma en la cual se ha planteado esta ponencia o esta actividad tiene un hilo conductor que por lo menos a mi entender y al de varios estudiantes, funciona de la siguiente manera. Para que un estudiante universitario crezca, se forme con conciencia social y del día de mañana sea un profesional comprometido que dedique su contenido teórico y práctico aprendido en una universidad a pensar y repensar soluciones para la sociedad que lo rodea y en el ámbito en el cual se encuentra, primero es necesario que durante esa etapa se haya tenido un contacto con el medio. Por eso es muy importante la vinculación. Por eso es importante lo que hemos avanzado, particularmente en esta universidad, con las cuestiones de las prácticas sociales educativas, que hoy por hoy son un eje fundamental que no pueden faltar en los planes de estudio de nuestra universidad. Eso es lo que a nosotros nos lleva a poder interactuar con el medio y comprender cuáles son esas realidades. Una vez que se comprenden esas realidades, es necesario que se traduzcan necesariamente a los contenidos teóricos y a las competencias que va adquiriendo cada estudiante. Volviendo a la misma conclusión, el día de mañana una universidad que tenga excelencia académica es esa universidad que le va a brindar al estudiante las herramientas para desarrollarse profesionalmente, no solamente en el ámbito laboral o mercantil, como se le llame, sino que también llevando y devolviéndole a la sociedad eso que ella le ha aportado para que se forme. También, hablando de la excelencia, hay una cuestión un paradigma que en la Argentina vivimos a diario,
que es lo que recién hablabas vos, Mariana, esto que parece, pero no debemos verlo así, como cuestiones contradictorias. Por un lado tenemos la inclusión y por el otro lado tenemos la excelencia académica. Como la universidad no puede replantear, o sea, no puede plantearse las políticas que va a llevar adelante en materia de actualización o de mejora académica sin tener en cuenta la parte de bienestar estudiantil, becas y viceversa. La parte de bienestar estudiantil no se puede plantear las políticas que va a dar adelante sin ver la parte académica. Como recién les comentaba, uno de los grandes desafíos que tiene la Universidad Pública Argentina a 100 años de la Reforma es garantizar la permanencia de los estudiantes y de las estudiantes en el sistema universitario. Hoy en día sabemos que hay una especie de fuga. Tenemos carreras que parecen un túnel que hasta que uno no termina los 5 años no tiene ninguna otra herramienta para poder desenvolverse. Y a nosotros nos está tocando muy de cerca esta cuestión de tener las dos visiones, tanto la académica como la de bienestar. Particularmente, como consejero superior, estamos trabajando reformas integrales en nuestros sistemas de becas, uno de los mejores sistemas de becas de las universidades nacionales, y constantemente nos debatimos esto, decimos, bueno, la beca, ¿por qué la universidad crea una beca o beca a un estudiante? Porque quiere solucionar estos problemas, el ingreso, la permanencia y fomentar el egreso. Pero hay una parte que todavía estamos muy jóvenes, o sea, muy nuevos como universidad, que es la de acompañar la resolución de este problema desde el punto de vista académico y reformando planes de estudios, flexibilizando. Entonces, ¿qué es a lo que quiero apuntar? La universidad, para resolver la deserción estudiantil, necesariamente tiene que tener un enfoque multi e interdisciplinar con estas dos áreas fundamentalmente. De nada puede servir tener cada día más incentivos económicos si a la vez no estamos reformando nuestros planes de estudios que todavía vienen de corte de los 90, de los 80, que no están pensados para una sociedad cambiante, para una sociedad del futuro donde el mundo de las globalizaciones nos lleva a poder saber lo que sucede en la Indochina en 30 segundos y sobre todo no son planes de estudio que no están pensados para la realidad de hoy de un estudiante que como concebimos a la universidad como un motor de ascenso social, no nos podemos olvidar que la clase trabajadora es la que se encuentra en la universidad y la clase trabajadora es la que trabaja 8 horas diarias, es la que tiene familiares, la que tiene hijos e hijas, la que tiene que muchas veces ser el sostén de una familia. Y si no reformamos los planes y las currículas para que un estudiante que se encuentra trabajando pueda recibirse, nunca vamos a lograr esa inclusión y solucionar ese problema del egreso que tanto hemos buscado en estos 100 años de reforma.